Hace un momento les contaba entonces un poquito de lo que vamos a estar haciendo a continuación. Y eso va a ser, vamos a estar recibiendo información de formularios y lo vamos a estar haciendo de dos maneras diferentes. La primera de ellas, a través de Request Param, y la segunda de ellas, a través de algo llamado Model Attribute. Mi Model Attribute prácticamente es que yo pueda crear a partir de un formulario, un objeto, un objeto. Entonces, vamos a ver ambas partes. Siempre para un formulario vamos a necesitar dos partes. Uno, la ruta que va a mostrar mi formulario y dos, una segunda ruta que va a recibir la información. Entonces, haremos lo siguiente. Yo por acá tengo controlador de usuarios y voy a hacer esto. Me gustaría que... Ahí está. Me gustaría que a través de getMapping y yendo hacia formulario, nosotros creemos una función formulario que me regrese formulario.jsp. Eso es lo que voy a estar haciendo por lo pronto. ¿Eso qué va a significar o qué va a implicar? Pues que yo necesito un JSP que se llame formulario. De nuevo, cuando nosotros vamos a estar, cuando nosotros estamos desplegando un formulario, necesito dos rutas para formulario. La primera ruta que muestre el formulario y la segunda ruta que reciba la información. Entonces, esta de slash formulario va a ser la encargada de mostrar el formulario. ¿Qué es lo que voy a hacer? Necesito crear mi JSP, formulario.jsp. Por lo tanto, recuerden, dentro de WebInf, aquí es en donde voy a estar creando el formulario. Entonces voy a dar clic derecho, New, Other, busco JSP, elijo JSP File, vamos hacia Next, creo entonces formulario y Finish. Perfecto. Estando aquí entonces, vamos a crear nuestro formulario. Lo que yo voy a hacer es, uno, cambiar el título a que diga registro. Y dos, voy a estar agregando el enlace hacia Bootstrap, que yo lo tengo aquí por el chat, se los envío hace un momento. Y lo agregamos. Ahí está. Tengo mi body, voy a crear un div con la clase container. La clase container es propia de Bootstrap. Y voy a crear un título que diga, pongamos, registra tu usuario. Y luego empiezo con mi formulario. Ahora, mi formulario va a tener dos atributos importantes. La acción que se va a hacer y el método a través del cual se está realizando. Acción vendría representando la ruta a la que va a ir la información de mi formulario. Por ejemplo, registrar. Y mi método representa el tipo de petición. Por ejemplo, post. Acción es la ruta. Acción es la ruta. Method es el tipo de petición. Se me fue la palabra, de petición. Aquí entonces voy a colocar un div. Y dentro un label que diga nombre. Un input de tipo texto con el name nombre. Y la clase
Form control. Control. La clase Form Control es una clase propia de Bootstrap que permite que se vea el input bonito. Aquí lo más importante en todo esto es esto que estamos colocando a continuación, el name. A través del name yo voy a saber o voy a etiquetar ese input que se llama nombre. Estoy diciéndole que este se va a llamar nombre. Y entonces, a la hora de nosotros recibir esa información a través de Request Param, yo voy a estar buscando en base al name que se tiene. Lo vemos en un momento, no se preocupe. Voy a tener otro div más, que sea label, email, input, uy, type email, name, email, class, form control. Por último, voy a estar colocando un botoncito de tipo submit que tenga el valor de enviar información, la clase BTN, BTN Success, Success con doble C y MT3. Les explico estas clases. BTN hace que mi input parezca un botoncito. BTN Success hace que sea un botoncito en color verde. Y por último, MT3 me da un margen arriba, margen top de 3 espacios. Entonces, este sería mi formulario. Así luciría por lo pronto mi formulario. Cuando yo haga el relaunch y vaya hacia la ruta / formulario, debe de aparecerme el formulario que tenemos en el JSP. Entonces me voy a quedar aquí unos momentitos en lo que se hace el relaunch de mi aplicación y lo vemos juntos. Perfecto. Ahí ya se inicializó mi proyecto, lo que significa que si voy a mi navegador, ahí está, hacia formulario, debe de desplegarme el formulario. Ahora, les decía, para mis formularios siempre va a haber dos partes. El mostrar el formulario y dos, el recibir la información del formulario. Entonces, claro, esta es la primera parte. Estoy mostrando el formulario para que el usuario pueda llenarlo. elena@email.com. Todavía no hago la acción de recibir esa información. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Parecido a lo que nosotros previamente habíamos hecho en el controlador, yo puedo, a través del método de post, recibir la información. Si recuerdan, a lo que nosotros hacíamos era lo siguiente: request param seguido de nombre. Y entonces, recibíamos esa información en la variable string nombre dentro de mi método. Esto exactamente es lo que vamos a estar haciendo a continuación. Entonces, quiero hacer lo siguiente. En mi controlador, 1, necesito colocar un post mapping. ¿Un post mapping de qué ruta? Registrar. ¿Qué es lo que estoy haciendo entonces? Si se fijan, esta parte que nosotros pusimos como atributos en mi formulario es exactamente lo que yo voy a estar recibiendo. A ver, de nuevo, yo estoy diciendo que a través de la acción / registrarme con el método de post, voy a recibir esa información. Entonces yo, en mi controlador, necesito crear un post mapping, claro, post mapping porque es el método post. ¿De qué ruta? Registrarme, que es la acción que nosotros colocamos en el formulario. Registrarme. Uy. Entonces, aquí es en donde todo empieza a embonar. Yo a través de este método, vamos a crear un método público de tipo string que se llame registrarme.
Voy a recibir esa información. ¿Y qué recibo entonces? Yo recibo los request params que nosotros estamos enviando a través del formulario. A ver, si yo entonces tengo, vamos a ver por acá, si yo entonces por acá tengo como un name nombre, pues entonces yo lo recibo con un request param nombre. Request param nombre. Y lo recibo en una variable de tipo string que se llame nombre. Si en mi formulario yo tengo un name email, pues entonces voy a recibir esa información a través de request para email. Y lo voy a guardar en una variable de tipo string que se llama email. Eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo. Aquí lo escribí mal, request para, ahí está. Y entonces, ¿qué va a suceder? Yo recibo esa información, recibo mi información por aquí. Voy a hacer un simple system.out.println, nada más para que lo veamos. De nombre. De esa manera. Es más, vamos a ponerle el nombre es y le concatenamos el nombre. Entonces yo recibo esa información y ya puedo hacer lo que necesite. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan la semana pasada, a lo que hacíamos nosotros es, ok, recibo esa información y luego creo un objeto de usuario con la información para guardar. Entonces, así como nosotros estamos viéndolo ahí, nosotros lo pudiéramos hacer acá. Recibo esa información, con esa información creo un objeto y guardo el objeto para que se guarde en mi base de datos. Ahora, siempre, siempre, siempre de los siempre, nosotros necesitamos el formulario, redirigirlo a otro lugar. ¿Por qué? Yo no puedo hacer un return hacia un JSP, porque lo que va a suceder es que si yo recargo a ese mismo JSP, va a intentar volver a enviar la información. Entonces, lo que yo necesito es siempre en mi formulario, en vez de hacer un return directo al formulario, vamos a intentar hacer un return y redireccionar hacia algún lado. Por ejemplo, redireccionemos hacia usuarios. Yo redirecciono hacia otro lugar. Y ahora es importante notar lo siguiente. Redirecciono hacia una ruta, no hacia un JSP, hacia una ruta. Yo redirecciono hacia la ruta usuarios, hacia la ruta usuarios. No estoy colocando el JSP, sino que coloco la ruta. Voy a hacer un Control Shift O para importar lo que me hace falta y guardamos. Aquí me voy a quedar un momento para aquellos que están anotando y permítanme un segundito. Aquí me quedo, chicos. Perfecto. Buenísimo. Vamos a intentar entonces esto. Vamos a intentar hacer ya el envío. Entonces voy a hacer un relaunch.
Esperamos un momentito que se haga el relaunch. Perfecto, inicializado. Entonces, solo por si acaso voy a recargar mi formulario. Ahí está. Bien, vamos. Elena de Troya, elena@email.com y envío. Me debe de redirigir hacia /usuarios y esta impresión que nosotros realizamos debe de verse en mi consola. Entonces, a través de este método, ¿qué es lo que tendríamos que hacer o qué es lo que nosotros vamos a estar realizando? Yo voy a recibir los parámetros y con esos parámetros nosotros pudiéramos crear un objeto que puede ser guardado. Recibimos parámetros y con eso podemos crear objetos para guardarlos. Ahora, este método es bueno. No me malinterpreten, es muy bueno. Pero la verdad es que utilizando JPA, utilizando nuestras entidades y las anotaciones que nosotros previamente habíamos colocado en nuestras entidades, podemos hacer algo todavía mejor. ¿A qué me refiero con eso? Ok, si recuerdan, nosotros en clases pasadas, algo que estuvimos realizando fue lo siguiente. Voy a abrir por aquí el modelo, voy a abrir el modelo de salón. Por ejemplo, yo sé que estoy, por ejemplo, aquí creando un modelo que tiene como anotación not empty. No puede estar vacío. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues bueno, yo puedo crear o puedo generar un formulario que en automático la información que se va a tener en él se convierta en un objeto y que ese objeto yo lo reciba completito y lo pueda guardar. Entonces, me gustaría hacer más bien eso. Yo quisiera crear un objeto directamente de mi formulario y que ahí mismo en el formulario me haga las validaciones necesarias. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear un formulario de salón. Vamos a crear un formulario de salón. Perfecto. Entonces, haré lo siguiente. Por acá, en mi controlador, voy a decir, bien, quisiera hacer un get mapping de nuevo salón. Un get mapping de nuevo salón. Ok, creamos entonces public string nuevo salón. Y aquí entonces le voy a decir lo siguiente. Quisiera crear un atributo modelo y que ese atributo se llame salón y que sea un objeto de salón. Y entonces simplemente voy a hacer un return de nuevo salón.jsp, pero ya yo directamente a mi JSP le estoy enviando un objeto de salón. Ese objeto de salón va a ser llenado a través del formulario. Lo vamos a ver enseguida. Por lo pronto, por aquí lo voy a importar y guardar.
Entonces, dijimos, dos partes. Uno, recibir información, perdón, uno, mostrar el formulario, dos, recibir la información. Ahora, antes de eso, chicos, vamos a estar haciendo lo siguiente. Yo sé que, claro, necesito guardar ese salón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si recuerdan, en clases pasadas, a lo que estuvimos realizando fue primero mi modelo. Mi modelo era el que se encargaba de tener todos los diferentes atributos que van a formar parte de mi base de datos. Segundo, el repositorio. Mi repositorio de qué se encarga? De las diferentes consultas que yo puedo realizar, sabiendo o tomando en cuenta que nosotros ya tenemos las consultas de CRUD Repository. Mi CRUD Repository me permite crear, leer, actualizar y borrar, y ya son funciones que existen en el repositorio, ya existen. No es necesario volverlas a hacer porque ya existen. Y por último, teníamos nuestros servicios. ¿Qué hacía mi servicio? Mi servicio era el que llamaba a esa función para que nosotros pudiéramos hacer los guardados, editados, etc. Y entonces, a lo que aquí me faltaba quizás, es que nos guardara un salón. Mostramos salones, mostramos un salón en específico, pues me gustaría guardar un salón. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Yo a través de una función pública que regresa a un salón, quisiera guardar un salón, recibiendo el objeto de salón. ¿Y qué hago? Simplemente hago un return de mi, como le pusimos, repo salones. Vamos a guardar el nuevo salón que recibamos. Estoy creando una función nueva dentro de mis servicios que me va a guardar un objeto de salón. Me va a guardar un nuevo salón. Y entonces, ahora sí, yo en mi controlador pudiera llamar esa función. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Ahí va, vámonos por partes. Entonces, lo que necesito hacer es mostrar o necesito crear nuevo salón.jsp, que va a ser el formulario. Recuerden, siempre es en dos. Mostrar formulario y recibir la información. Mostramos el formulario entonces. ¿Dónde creo mi JSP? Aquí en mi web info. Selecciono web info, doy clic derecho, me voy hacia new y creo entonces un JSP. Busco en mi wizard JSP, elijo JSP file, next, elijo un nombre para ese JSP, nuevo salón, porque fue el nombre que nosotros estamos colocando acá, y finish. La sintaxis que yo voy a estar utilizando va a ser la misma, solo vamos a estar agregando un par de cosas más. Número 1, voy a agregar la etiqueta que me permite utilizar JSTL. Entonces, eso sería lo primerito que nosotros coloquemos aquí arriba. La etiqueta que me permite utilizar JSTL es la última que pueden encontrar en el chat. Igual se las envío otra vez mejor. Para poder utilizar lógica, variables, etc. Pero además de eso, yo voy a estar agregando una etiqueta que me permite crear un formulario especial. Un formulario con JSTL. Se los envío también por el chat. ¿Y a qué me refiero con eso? Con este segundo, yo puedo, a través de mi formulario, crear el objeto con el model attribute que estemos enviando. A ver, de nuevo, nosotros en el controlador que acabamos de hacer, estamos enviando algo llamado model attribute salón, que va a ser un objeto de salón. Lo que yo hago entonces aquí es, a través del formulario, completo toda la información que el salón tenga. Y entonces aquí, bueno, primero coloco un nuevo salón. Y entonces en mi body creo un div, un segundo,
Me falta la etiqueta de Bootstrap para que se vea todo bonito. Yo estoy copiando la que por el chat les envié. Coloco por acá. Y entonces, creo un div con la clase container. Container. Y dentro un título que diga nuevo salón. Y ahora, en vez de utilizar mi etiqueta form normal, yo voy a utilizar la etiqueta form, form. Form, form que abre, form, form que cierra. Mi etiqueta form, form va a tener también las dos cosas que vimos antes. Una acción, que voy a poner a mi acción crear salón, siempre con un slash al principio. Va a tener un método, lo hago a través del método de post. Y va a tener como extra model attribute. Model attribute vendría siendo el objeto que se está creando. Si yo en mi controlador envío que quiero que se llame salón, entonces mi model attribute aquí va a llamarse salón. A través de este estoy creando un objeto. Creo un objeto con la información que mi formulario va a tener. Y entonces también aquí va a ser un poquito diferente las etiquetas. Le voy a decir, ok, mi formulario va a tener un label que diga, dijimos que salón era nombre nada más. Entonces, form label que diga nombre, form input, que aquí mismo cierra. Uy, espérame. Y form errors. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? A través de estos, nosotros tenemos que decir sobre qué atributo de mi objeto estamos representando esa información. Por ejemplo, vamos a estar colocando como path nombre. ¿Por qué nombre? Porque es el nombre del atributo que nosotros queremos aceptar en esa información. Si aquí mi atributo es nombre, escrito tal como lo tengo aquí, nombre, pues entonces aquí el path que voy a tener va a ser nombre. Debe de ser exactamente igual. ¿Por qué exactamente igual? Porque lo que va a hacer el model attribute es, en base a lo que yo tengo como path, va a colocar esa información en el objeto de salón. Path nombre. Y ya nada más para mi input, le voy a poner la clase form control. Y para el error, le voy a poner la clase TextEngine. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? En automático, cualquier validación que yo haya colocado como anotación en mi entidad va a ser tomada como validación que se debe de realizar en el formulario. Por lo tanto, si yo aquí tengo que salón no puede ser vacío, entonces, dentro de mi error, si está vacío, me va a aparecer que no puede ser vacío ese campo. Las validaciones que yo haya realizado aquí van a verse reflejadas en el error que yo estoy colocando aquí. Eso es lo que va a pasar. Como salón nada más tiene eso, pues simplemente me faltaría colocar mi input de tipo submit con el valor guardar, la clase btn info. Mi clase btn info es un botoncito en color azul y mt3 para un margin top, un margen arriba de 3 espacios. Eso es lo único que va a tener por lo pronto mi formulario.
Aquí me voy a quedar un momentito. Y ahora, ¿qué me faltaría? Mi formulario existe, pero yo necesito recibir esa información. Siempre, mi formulario son dos rutas, una que muestra el formulario y otra que recibe la información del formulario. Perfecto. Entonces, recibo la información de mi formulario. ¿Qué es lo que voy a hacer? En mi controlador, debo de establecer entonces una petición que reciba la información. Nuevo salón tiene acción y método. Entonces, esa acción y método van a ser la ruta que nosotros vamos a crear. De acción decía post. Entonces, hacemos un post mapping. Y la ruta que vamos a tener aquí va a ser la que nosotros colocamos en mi acción. Acción, crear salón. La ruta va a ser crear salón. Creo una función pública que regrese un string que se llame crear salón. Y ahora entonces vamos a hacer lo siguiente. Uno, voy a colocar @valid. ¿Qué es lo que va a hacer mi @valid? Se los coloco por aquí. Mi @valid me permite validar la información del objeto. Va entonces a comparar con las anotaciones que nosotros habíamos colocado en la entidad para poder validar la información. @valid. Recibo mi model attribute, que es en sí el objeto que se está creando a través del formulario. Model attribute, salón, y lo recibo en una variable salón. Ahora, siempre que nosotros coloquemos el @valid, debe ir acompañado de binding results. Binding result, result. ¿Y qué es mi binding result? En sí, este sería el encargado de enviar los mensajes de validación. Entonces, debo de incluir ambos para que me pueda hacer la validación de la información. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a pregunto, si mi resultado tiene errores, si mi resultado llega a tener errores, entonces yo quiero hacer lo siguiente. Quiero que me regrese hacia nuevo salón. ¿Para qué me va a regresar hacia nuevo salón? Para mostrarme los errores que yo pude haber tenido. Y en caso de que no haya errores, entonces, ¿qué debemos de realizar? ¿Qué se hace si no hay errores? Pues lo que yo quiero ya es guardar ese salón. Y entonces, ¿qué puedo hacer para guardar un objeto de salón? Ah, bueno, yo sé que en mi servicio tenemos una función guardar salón que recibe un objeto de salón y lo guarda en la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Uno, mi controlador hasta ahora todavía no está utilizando ningún bin de servicio. Por lo tanto, yo debo de hacer un auto-wired de mi servicio. ¿Para qué? Pues para poder utilizar todas las diferentes funciones que tenemos en mi servicio. Voy a hacer un private servicios es. Le vamos a poner es. Y hago la importación. Ahora que entonces ya tengo la S, ya tengo mis servicios, puedo utilizar. ¿Qué digo entonces? Ok, de mi servicio vamos a guardar salón. Ese salón que nosotros estamos recibiendo como objeto es el que se va a guardar y al final regresa y recuerden, siempre que nosotros estamos recibiendo información a través de un formulario, lo que queremos es redireccionar. No mandamos a un JSP directamente, sino que redireccionamos. Entonces, hago un redirect y lo voy a mandar otra vez a usuarios.
Esto es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, mi primera ruta me muestra el formulario, mi segunda ruta recibe ese formulario y ante todo esto, lo que nosotros hicimos desde un principio fue crear un objeto de salón, el cual va a ser llenado de manera automática gracias a mi formulario. ¿Por qué? Porque mi formulario tiene el path, el atributo que yo voy a estar guardando de ese objeto en específico. Y entonces, recibo la información, recibo ya el objeto con la información que el usuario ingresó y valido la información. Tengo el resultado, o más bien el encargado de dar el mensaje de validación y pregunto si existe algún error, entonces regreso a la página con el formulario y si no existe error, entonces guardamos el salón y redireccionamos. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Aquí me voy a quedar un segundito mientras voy a hacer el relaunch de mi aplicación. Esperamos un momento. Ahí ya inicializó entonces mi aplicación. Me voy a ir hacia Nuevo Salón. Vamos entonces hacia Nuevo Salón. Ahí está Nuevo Salón. Si yo guardo así solito, me debe de otra vez redirigir aquí y me debe de enviar entonces la validación correspondiente a las anotaciones que nosotros colocamos en la entidad. Me dice, no debe de estar vacío. ¿Por qué no debe de estar vacío? Porque le pusimos la anotación not empty. Y entonces ahora, si sigue nuestra información, nosotros previamente, vamos a ver qué teníamos antes. Un segundito. Entonces, hasta ahorita hemos estado utilizando, habíamos dicho, Proyecto Experis, y tenemos por lo pronto, dentro de los salones, Java, Python, fundamentos de la web. Vamos a decir, vamos a crear un salón de MERN. Guardamos. Me debe de dirigir a la pantalla de usuarios. Ahí está. Y entonces ahora, en MySQL Workbench, ya se ve MERN, ese salón que acabamos de crear. Perfecto. Ahí está, chicos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? A través de esas anotaciones de validación que nosotros teníamos previamente, estamos también validando la información que que mi formulario tiene. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿O alguien Oye, que le... Cintia, yo tengo un error. Ok, si quieres, vamos a verlo. Dame un Sí, segundito para es el 405, dice. 405. Perfecto, vamos a verlo. A ver, comparto. Ahí está. Esta es la de Perfecto. crear salón. Buenísimo. Entonces, un 405 significa que el método, algo tenemos erróneo en el método, que no me está permitiendo. Entonces dice, method get is not supported. Entonces, vamos a ver tu controlador primero. Sí. Ok. Post mapping, excelente. Nuevo salón, redirige usuarios. On the result, ok. ¿Y me puedes mostrar el formulario de nuevo salón? El formulario, aquí está. Ok. No sé si es method post.
Está mal la URL. Ahí está, tienes toda la razón. Dice acción crear / salón, cuando nuestra URL era crear _ salón. Ah, sí. Ya. ¿Ok? Vamos a intentarlo así. A ver. Y a ver. Vamos a regresar a la pasada, a nuevo salón. ¿A un nuevo salón? Ya. Ah, aquí está. ¿Ok? Ahora sí. Y Sí. revisamos nada más que en tu workbench ya exista. Sí. O sea, que sí se haya creado de manera correcta. Ahí va. Listo. Más bien, si quieres, puedes pasar tu mouse sobre salones y luego, o sea, sobre salones del lado izquierdo. Es que tu query es select all from hobbies. Entonces, Ah, si sí. quieres, ahí cambiamos a que diga salones, punto y Salones. coma. Sí. Sí, aquí está. Perfectísimo. Listo. Buenísimo. Gracias. Perfecto. Con gusto. Muy bien. Perfecto. Okidoki, chicos. Entonces, de esta manera nosotros estamos haciendo un poquito más fácil la cuestión de, claro, validar la información. Y ahora les voy a poner una incógnita. ¿Qué pasa con objetos como usuario? Si recuerdan, usuario, a lo que nosotros hacíamos cuando estábamos haciendo la creación del usuario, era que incluíamos ya quizás la dirección, bueno, aquí la dirección no tanto, sino que incluíamos el salón más bien. La dirección, cuando nosotros estábamos haciendo la creación del usuario, no la incluíamos, pero sí incluíamos el salón. Si recuerdan nosotros, de hecho lo vamos a ver acá enseguida, cuando nosotros estábamos recibiendo la información, incluíamos también el identificador del salón. Entonces, eso significa que también nosotros, cuando estemos creando un formulario para usuario, vamos a incluir eso también. Entonces, algo que va a suceder es que nosotros vamos a tener que, dentro del mismo formulario, darle a escoger al usuario cuál de los salones va a pertenecer, a qué salón va a pertenecer esa persona. Por consecuente, nosotros necesitamos enviar esa lista. Yo necesito en el formulario mostrar el listado de los diferentes salones que existen para que entonces el usuario pueda enlazarse con un salón en específico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues yo lo voy a hacer a través de Model. Model me permite enviar variables hacia mi JSP. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Yo debo de crear una lista con todos los salones y luego a través de Model enviarla para que entonces en el formulario de nuevo usuario yo pueda mostrar ese listado y que el usuario pueda elegir uno entre ellos. Bien, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Solamente denme un segundito, permítanme un segundo, y empezamos con ese segundo formulario.
Listo, discúlpenme chicos. Entonces, hagamos estos puntos. Primero, siempre, mis formularios van a consistir de dos rutas. Una que me muestre el formulario y otra que recibe la información. Entonces, haremos lo siguiente. Voy a crear mi ruta que va a mostrar el formulario. Vamos a crear nuevo usuario que va a ser a partir de un método público que va a regresar un string que sea nuevo usuario. ¿Qué voy a hacer? Lo primerito, chicos, es que, claro, yo tengo que crear el objeto de usuario que va a estar siendo guardado o que va más adelante a ser guardado. Entonces, eso lo hago a través de model attribute usuario, usuario. Model attribute usuario. Pero también voy a estar enviando información. Envío información. Entonces, utilizo model para enviar esa información. ¿Qué va a suceder entonces por acá? Yo necesito enviar a mi JSP la lista de los diferentes salones que tenemos. ¿Y qué creen? Nosotros previamente ya en mi servicio tenemos un método que me regresa un listado de salones. Entonces haré lo siguiente. Creo una lista de objetos salón que se llama salones y la igualo a de mi servicio. El método debe de ser muestra salones. Aquí está, muestra salones. Creo una lista de salones a partir del método muestra salones y entonces envío una variable salones con el valor que tengo de la lista de salones. Hago un control shift O para hacer las importaciones pertinentes. Me va a preguntar por lista. Importo Java utilist y guardamos. Me falta un detalle nada más, que sería el mostrar nuevo usuario.jsp. Envío entonces el objeto de salón que va a ser llenado gracias o a partir del formulario y envío a través de model la lista de los salones que el usuario puede elegir para esto. Vamos a ver entonces. Dentro de mi carpetita de WebInf es en donde voy a estar colocando el JSP. Entonces selecciono WebInf, le doy clic derecho, me voy hacia New, me voy hacia Other y elijo la opción JSP. JSP File. Quiero que mi archivo se llame nuevo usuario, porque eso es lo que nosotros colocamos acá. Nuevo usuario, nuevo usuario. Y entonces comienzo con mi formulario. Recuerden, para mi formulario vamos a estar agregando dos cosas. El que nosotros podamos utilizar el JSTL, que me permite crear, bueno, mostrar variables, hacer bucles, etcétera. Y mi formulario, la etiqueta de formulario de JSTL, que me permite que a partir de un formulario yo llene toda la información de un objeto. JSTL me permite lógica, bucles, variables, y este segundo del formulario me permite a partir de un formulario crear un objeto. Cambio por aquí el título a que diga nuevo usuario y agrego la etiqueta, el enlace con Bootstrap.
Por aquí entonces creo un div con la clase container, un título que diga nuevo usuario y empiezo con mi formulario. Recuerden, utilizamos form, que es la etiqueta que nosotros estamos utilizando de acá. Form. Mi form va a tener 3 cosas. Una acción que va a ser la ruta a la que queremos que vaya esto. Vamos a decir que sea crear usuario. Un método que va a ser el tipo de petición, post. Y un model attribute, que es en sí el nombre que nosotros estamos colocando para el objeto. Si yo en mi controlador le puse que se llamara usuario, entonces acá vamos a colocar usuario. Y ahora sí, comenzamos con todos los diferentes campos que va a estar llenando. Voy a crear entonces un form label que diga nombre, un form input y un form errors. Estas 3 etiquetas deben de tener que, vimos hace un momento, deben de tener un atributo llamado que. Path. ¿El path? Exacto, path. ¿Y qué es path? Path es en sí el atributo al cual va a hacer referencia de mi objeto. Si aquí yo le estoy diciendo que el atributo es nombre, entonces en mi path debe de ser nombre. El nombre que nosotros tenemos en el atributo, ¿cómo se llama mi atributo? Va a ser lo que nosotros tengamos en el path. Entonces, path y path. Y nada más para el input, le voy a colocar la clase form control. Y para errors, le voy a colocar la clase text danger. Voy a replicar esto un poquito. Yo sé que en usuario tengo entonces nombre, apellido e email y voy a establecerlas. Entonces, copio, pego esto y nada más aquí, apellido, 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 email, aquí vamos a poner email, 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 email. Y por último dijimos que queríamos que también eligiera el salón. Ahora, ¿cómo haría yo para que el usuario pueda elegir un salón? Yo puedo utilizar otro tipo de input que se llama select. Mi select me permite que el usuario seleccione entre una lista que yo previamente escogí para él. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Yo quisiera, igual, mi form label, para que el usuario elija el salón. Y voy a hacer un form select. Form select que abre, form select que cierra. Y entonces lo que quiero es que se muestren todos los valores que nosotros tenemos de salón. Claro, nosotros previamente en el controlador enviamos una lista con todos los salones. Lo que quiero hacer es recorrer esa lista para mostrarla en el formulario. Entonces, digo, vamos a recorrer cada uno de los valores. Recorremos cada uno de los valores que tenemos en la lista, en la lista de salones. Y uno a uno quiero guardarla en una variable
salón. Recorro entonces la lista para que entonces yo tenga como opción del salón el nombre. Y le digo, ok, que se muestre del salón el nombre, pero en realidad el valor que se va a estar guardando de este va a ser del salón el identificador. A ver, entonces estoy creando un selector que va a verse con el nombre de cada uno de los salones y que va a guardar el identificador de ese salón. A todo esto entonces también, a ambas le vamos a estar colocando del path salón. Path salón, path salón. Recordando que es el nombre que tenemos para el atributo. Si mi atributo se llama salón, entonces el path que yo tenga se va a llamar salón. Al final, y antes de que termine mi formulario, coloco mi input de tipo submit con valor guardar usuario y con la clase btn primary, que es otro color de azul, mt3. Así se vería entonces nuestro formulario de usuario. De nuevo, ¿qué estamos haciendo? Yo estoy creando un objeto de usuario y a ese objeto de usuario le estoy diciendo, el atributo nombre va a ser lo que el usuario ingrese aquí. El atributo apellido va a ser lo que el usuario ingrese aquí. El atributo email del objeto va a ser lo que el usuario ingrese aquí. De mis salones, yo le voy a dar a seleccionar, para el atributo salón, le doy a seleccionar de la lista de salones, recorro cada uno de ellos y muestro como opción ese salón en específico. Voy a hacer el relaunch. Y ojo, por lo pronto solamente estamos mostrando el formulario. Todavía no lo guardamos, todavía no lo recibimos ni lo guardamos. Ahí ya lo inicializó. Vamos a ver. Si yo me voy entonces hacia nuevo usuario, me debe de aparecer el formulario, incluyendo el listado de los diferentes salones que podemos elegir para un usuario. Ahí está. Java, Python, Fundamentos y MERN. Y nada más, chicos, al menos a mí me faltó a este form, aquí, le voy a agregar la clase form select para que se vea bonito. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo con esto y esto? Les muestro enseguida. A lo que nosotros podemos ver es que el usuario elige del salón Java, el salón Python, el salón Fundamentos de la Web, el salón MERN. Sin embargo, en realidad, lo que nosotros queremos que se guarde de la base de datos no es en sí el nombre del salón, sino lo que yo quiero que se guarde es el identificador del salón. Mi usuario se relaciona con un salón, pero en base al identificador de ese salón. Lo que nosotros estamos haciendo con ese select es, ok, quiero que se muestre como, que se muestre
el nombre del salón. Sin embargo, el valor que va a ser guardado es el identificador del salón. Es por eso que, claro, el usuario no necesita saber cuál es el identificador de Java, de Python, de Fundamentos, de MER. Yo quiero ver el nombre del salón. Y lo que guardo es el valor. Guardo el valor 1, que es el identificador de Java. El valor 2, que es el identificador de Python. El identificador 4, que es el identificador de MER. Voy a recargar nada más esta para que veamos cómo se ve ya con la clase correcta. Así, mucho más bonito. Hasta aquí, chicos. ¿A alguien le parece algún error o no les aparece el formulario como lo estamos viendo? ¿Todo bien? Okay. Lo que queremos entonces ahora es recibir esa información. ¿Para qué? Para poderla guardarla en la base de datos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La acción junto con el método que tenemos acá, debemos de recibirla a través de una ruta. Entonces, a través de una arroba postmapping, yo creo la ruta crear usuario y entonces creo una función pública que regrese un string que se llame crear usuario. ¿Qué es lo que va a hacer crear usuario? 1, me va a validar la información del usuario y va a recibir el objeto a través de model attribute. Usuario y lo recibo en un objeto de usuario llamado usuario. ¿Qué más necesito hacer? Pues como yo estoy validando esa información, debo de recibir binding result y envío el resultado. Perfecto. Pregunto entonces primero si acaso el resultado que tengo tiene algún error. Si tengo algún error, entonces quiero regresarlo hacia nuevo usuario.jsp. Otra vez al formulario. De lo contrario, lo que quiero hacer es el usuario que tenemos, guardarlo. Entonces, de mi servicio, vamos a guardar usuario y guardo ese nuevo usuario. Ahora acá, denme un segundito. De mis servicios, estoy recibiendo también el identificador del salón. Entonces voy a crear otra función más que no sea necesario el identificador del salón. Entonces, voy a poner, vamos a crear otra función más que sea una función pública que regrese un usuario que se llame guardar usuario formulario, que reciba ese objeto de usuario y que lo guarde. Return usuarios punto save nuevo usuario. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque, claro, nosotros a través del formulario que habíamos hecho previamente con mi controlador API, recibíamos el objeto de usuario y luego recibíamos el identificador del usuario para ¿qué? Para darle un set para establecer en base a un identificador el salón al que se está enlazando. Aquí ya no es necesario eso. Ya no es necesario eso.
¿Por qué? Porque ya directamente aquí, con este formulario que nosotros estamos enviando, con este select que nosotros estamos enviando, directamente va a elegir el identificador o va a anotar el identificador que estamos eligiendo y va a asignarme el salón correcto. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, por eso creé yo en mi servicio un método que me guarde sin necesidad de enviar el identificador del salón. Mi objeto, tal como lo estamos creando en este formulario, ya va a tener esa información. Y entonces ahora, en vez de llamar a guardar usuario, vamos a llamar a guardar usuario formulario y enviamos ese nuevo usuario. Y al final, quiero hacer un return de redirect y lo voy a enviar ahora, chicos, a algo que se llame dashboard. Que vamos a hacerlo rapidito. Vamos a hacer un get mapping de dashboard. Que sea una función pública, que regrese un string. Se llame dashboard. Dashboard.jsp. Aquí en este dashboard, en un momentito más, me gustaría enviar la lista de usuarios, pero lo haremos en un momentito más. Bien. Voy a crear este dashboard.jsp también. Entonces, seleccionando mi carpetita webinf, voy a dar clic derecho, me voy a ir hacia New y voy a elegir Other para buscar JSP y elegir la opción que dice JSP File. Nos vamos a Next, veo Dashboard. Perfecto. Aquí a mi dashboard le voy a estar agregando las dos etiquetas superiores. Bueno, no, solo la de JSTL en esta ocasión. Acá, JSTL. Cambio el title a que diga dashboard. Agrego el enlace con Bootstrap. Lo voy a copiar de lo que tenía aquí arriba. Bootstrap. Perfecto. Voy a crear por acá un div con clase container. Y voy a crear una tablita que la vamos a llenar en un momentito más. Por lo pronto solo la voy a dejar así. Y quizás un título que diga... Bienvenido. ¿Qué va a pasar entonces? Es más, voy a hacer bienvenido a tu dashboard y un botoncito que lleve hacia nuevo usuario. Algo así. Entonces,
Nuevo usuario, ¿qué es lo que va a hacer? Va a crear un objeto de usuario en base a los diferentes inputs que tenemos aquí y claro, basándonos en que el nombre debe de ser igual al atributo que nosotros estamos guardando en ese momento. Enviamos también salón. Salón va a basarse en el identificador para asociar un salón en específico a un usuario. Ese formulario, entonces, esa información va a ser recibida a través de nuestra anotación. Si existe algún error, regresamos hacia nuevo usuario. Si no existe error, entonces guardamos y enviamos hacia dashboard. Aquí me hace falta algo, pero lo vemos en un momentito más. Voy por lo pronto a hacer el relaunch de mi aplicación y vamos a ver que todo esto nos funcione bien. Si quieren que les muestre dashboard o nuevo usuario, díganme y con mucho gusto lo vemos. ¿Puedes poner el de dashboard? Claro, Gracias. con gusto. Perfecto, ahí ya inicializó. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. 1. Si yo me voy directamente hacia dashboard, ya me debe de venir como el mensaje de bienvenida y un botoncito de nuevo usuario. Vamos a ver. Ahí está. Si yo hago clic al botoncito de nuevo usuario, me envía hacia el formulario para crear un nuevo usuario. Vamos a ver. Formulario de nuevo usuario. Nosotros previamente, un segundito, aquí a mis usuarios, nosotros previamente ya teníamos a Elena, Juanita, Pablo y Pedro. Voy a crearme a mí. Cintia Castillo. Cintia@email.com y vamos a asignarme en la clase de fundamentos. Es más, antes de eso, voy a dejar algún campo vacío. Guardamos usuario. Me dice, ¿sabes qué? Ese campo, esto es lo que quería que viéramos. Ese campo no debe de estar vacío y debe de tener un tamaño entre 2 y 100. Voy a poner ya correctamente eso. Y algo que no sé si ustedes notaron, pero esta parte del salón ya no se visualiza. ¿Qué pasó aquí? Si recuerdan, algo que nosotros hicimos en el controlador fue, claro, cuando estemos enviando hacia nuevo usuario, tenemos que enviar la lista de salones. Como aquí estamos otra vez enviando a nuevo usuario, debemos de nuevo enviar el listado de salones. Entonces, ¿qué más voy a hacer aquí? No solamente reenvío, sino que también, como parámetros, debo de tener model. ¿Para qué? Para poder enviar otra vez el listado de salones y que ante algún error se muestre también ese listado. Agregamos entonces model para poder enviar información y volvemos a enviar el listado de salones. Yo necesito enviar otra vez el listado de salones porque estoy volviendo a cargar nuevo usuario. El formulario lo cargamos otra vez con toda la información que previamente habíamos colocado. Ahí ya lo inicializó. Voy a regresar para acá. Al nuevo usuario otra vez. Lo envío tal como lo tengo acá para que me aparezcan los errores. Y ahora sí, el salón sí me lo está volviendo a cargar. Vamos a ver.
Cintia. Voy a dejar vacío apellido. Sí, voy a poner email. Vamos a escoger MERN. Guardamos usuario. Me vuelve a mostrar el formulario. Sí, me muestra todavía los salones. Y el apellido me muestra los errores. No debe de estar vacío y debe de tener un tamaño entre 2 y 100. Voy a ponerle nada más una letra, la C, que todavía no está cumpliendo con este requerimiento. Guardamos. El tamaño debe de ser entre 2 y 100. Cintia Castillo. Elegimos el salón de MERN y guardamos. Me debe de enviar a mi dashboard, que en un momentito aquí vamos a estar colocando el listado de todos los usuarios, pero ya debe de estar ese nuevo usuario que acabamos de crear en nuestra tablita. Ahí está. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿O algún error que les aparezca? Que no me esté creando el usuario, que me mande algún error, que todavía no me muestre los salones en caso de haber error. ¿Cómo vamos? Bien. Vamos entonces a hacer un par de cosas. Yo quisiera que en este espacio de mi dashboard se mostrara una tabla con todos los usuarios que tenemos, con todos los usuarios, y también voy a separar una columna de acción. ¿Para qué? Para que en esas acciones nosotros tengamos un botoncito para borrar un usuario en específico y para editar un usuario. Entonces, vamos con eso. ¿Qué es lo que voy a estar haciendo por acá? Entonces, quisiera al dashboard que yo tengo, enviar la lista de los usuarios. ¿Cómo enviamos información de nuestro método hacia nuestro JSP? Esa es pregunta para ustedes. ¿Cómo enviamos información de mi método hacia el JSP? ¿Con model? Con model, perfecto. Entonces, yo voy a utilizar model por aquí. Y yo quisiera entonces, primero, crear una lista de todos mis usuarios. Creo una lista de objetos usuario que se llame usuarios, que sea igual a, y yo sé que de mis servicios, por la semana pasada que estuvimos trabajando, de mis servicios, tengo una función que se llama todos usuarios. Entonces, de mis servicios, vamos a ver o vamos a recibir todos los usuarios. Y entonces, a través de model, agrego un atributo que se llame usuarios, que va a tener la lista de usuarios que nosotros estamos obteniendo a continuación. ¿Y qué es lo que hago entonces? Esa lista de usuarios la envío a Dashboard para poderla utilizar, recorrerla, mostrarla, lo que yo necesite hacer. Perfecto. Entonces, en mi dashboard.jsp, ¿qué vamos a hacer? Yo estoy creando por aquí, un segundo. Déjenme lo abro otra vez. Dashboard. Ahora sí. Entonces, yo a partir de una tablita voy a estar mostrando cada uno de los registros. Entonces, primero, mi tablita, le voy a colocar la clase table, hover, no, perdón. Mi gatita quería tomar un vaso. No. Table hover. Y a mi tabla le voy a dar un encabezado. Mi encabezado va a tener todas las diferentes columnas que queremos desplegar de esto. Es decir, yo quisiera aquí tener una fila. TR es para hacer una fila. Table row se refiere una fila que tenga como encabezado nombre,
el apellido, el email, y el salón al que pertenece. Voy a hacer por último también acciones. ¿Para qué? Para que en esa columna tengamos el botoncito de crear, perdón, de actualizar o editar usuario y de borrar. Terminando el encabezado, voy a hacer el cuerpo de mi tabla. Y entonces yo quiero que tengamos una fila por cada usuario. Debo de recorrer entonces el listado de usuarios. Recorro a través de un for each que empieza, un for each que acaba. La lista de usuarios y cada uno de ellos lo guardo en una variable usuario. Recorro la lista y quiero entonces una fila, un table row por cada usuario. Quiero entonces en la primera columna de mi usuario, el nombre de mi usuario, el apellido de mi usuario, el email y de mi usuario, el salón. Ahora, ojo, el salón que yo tengo es un objeto. Yo sé que usuario.java tiene un objeto de salón, un objeto de la clase salón llamada salón. Entonces, en sí, cuando yo trato de hacer esta impresión, no me va a imprimir el salón. O sea, no me imprime el nombre del salón, sino que me imprimiría el objeto del salón. Yo no quiero eso. Yo quiero que de mi salón me imprima el nombre. Mi usuario tiene un salón y mi salón, al ser un objeto, tiene el atributo nombre. Eso es lo que quiero que se muestre. Por último, voy a dejar una columna vacía porque aquí en un momentito más voy a estar colocando los botones de acción. Pero por lo pronto así se va a ver mi tablita. Aquí me voy a quedar, es más, voy a ir haciendo el relaunch y me quedo aquí para aquellos que todavía estén anotando. Ahí ya inicializó mi proyecto. Eso significa que en esta pantalla, si yo la recargo, debe verse una tabla con el listado de todos los usuarios. Ahí está. Excelente. Y ya me incluye también entonces el nombre del salón. Importante, el nombre del salón al que pertenece ese usuario. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Les aparece su listado de todos los usuarios? Por aquí ya veo un thumbs up. Súper. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Nos quedan 18 minutitos de clase. Lo que quiero hacer en estos 18 minutitos es un botón para borrar un usuario. Quiero hacer un botoncito de borrar usuario. Ahora, ¿me pudieran recordar, chicos, qué tipo de petición normalmente utilizábamos para borrar? Delete. El delete. Entonces,
Previo a que comenzáramos a codificar, yo les decía lo siguiente. Por default, los métodos que nosotros podemos utilizar a través de un formulario son solamente post y get. Entonces, nosotros estuvimos agregando en nuestro application properties una lineecita. Esta línea me permite, a nosotros, nos permite que podamos editar o cambiar el tipo de método en el que se está haciendo una petición. Entonces, yo quisiera crear un botoncito o un formulario que me borre. Entonces, voy a hacer un par de cosas. Uno, vamos a ver. Nosotros previamente habíamos hecho un delete mapping en el que recibíamos el identificador del usuario para ser borrado. Entonces, vamos a hacer algo muy parecido a esto. A través de delete mapping, yo recibo a través de la URL el identificador del usuario que quiero borrar, para entonces, de mi servicio, llamar a borrar usuario y enviar el identificador. Pero para esto, entonces, como les decía, yo debo de crear un formulario especial que edite o cambie el método que estemos utilizando a que sea el delete. Entonces, haremos lo siguiente. Voy a crear un formulario. Este es un formulario normal con la acción borrar y seguida de esto del usuario el identificador y le voy a dejar el método que normalmente hubiéramos utilizado para registros, que es post. Y después, dentro de mi formulario, voy a cambiarlo. Voy a decir lo siguiente. Uno, como tipo escondido, voy a esconder este campo, este input, y le voy a decir, ok, quiero que ahora el método, lo que yo previamente tenía acá como método post, quiero que como método ya no sea post, sino que tenga el valor delete. Es necesario hacer esto porque de lo contrario nosotros no tendríamos un delete mapping, sino tendríamos un post mapping. Yo estoy forzando a que el método en el que estamos enviando esta información sea a través del método delete, una petición de tipo delete. Y después simplemente creo un input de tipo submit que tenga el valor borrar y vamos a ponerle la clase btn danger para que sea un botoncito en color rojo. Este sería entonces mi botoncito, un formulario que me va a permitir borrar un usuario. Perdón. Perfecto. Eso significa que yo necesito en mi controlador un método que reciba esa información. Entonces, claro, como nosotros en el formulario estamos diciendo que va a ser un método de tipo delete, pues entonces el tipo de petición va a ser delete. Yo hago entonces un delete mapping. ¿Y qué quiero? Quiero borrar, borrar, y de ahí entonces recibir el identificador del usuario. ¿Para qué? En mi función pública, que regrese un string, borrar usuario, reciba a través de path variable ese identificador y lo guarde en una variable de tipo long id. ¿Qué hago ante esto? ¿Qué debo de hacer ahora? Pues yo sé que de mi servicio ya tengo una función que me borra, entonces de mi servicio, permítanme, acá, de mi servicio llamo a, denme un segundito, borrar usuario, envío el identificador y al final simplemente
regreso a la redirección de dashboard. Hago un Control Shift O para importar delete mapping y path variable y guardamos. Ahí está entonces. Estoy borrando un usuario en base al identificador. Aquí me quedo un momentito mientras hago el relaunch. Perfecto. Ahí ya inicializó. Si yo regreso entonces para acá, recargo la pantalla, debe de aparecerme ya un botoncillo para poder borrar. Ahí está. Y entonces cuando yo haga clic, por ejemplo, en mí para borrarme, ya debe de desaparecer por completo. Ahí está. Perfectísimo. Chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Puedes poner otra vez el dashboard JSP, por favor? Claro, con muchísimo gusto. Gracias. Listo, con gusto. Había visto que alguien más había levantado la manita. Sí, yo lo había levantado, pero ya vi mi error justo en dashboard. Gracias. Ok, perfecto. Buenísimo. Preguntas, errores que les aparezcan, algo que no quede todavía tan claro. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Excelente. Perfecto. Bien. Hasta aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. Mañana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a continuar con este mismo tema. Vamos a ver cómo editar también a través de mi formulario form y vamos a ver también cómo ver reflejado, cómo hacer la relación de muchos a muchos. Ojo, aquí ya hicimos la relación de uno a muchos, integrando salón al formulario de usuario. Mañana vamos a ver la relación de muchos a muchos, en la cual yo puedo elegir para un usuario en específico diferentes hobbies. Vamos a ver este y que también van a recordar muchísimo a como lo hicimos la semana pasada, en la que nosotros relacionábamos hobbies y usuarios. Entonces, eso también lo vamos a estar haciendo mañana. Preguntas, dudas, algún comentario que tengamos con respecto a lo que acabamos de ver. Perfecto. Voy entonces a detener en este momento la grabación. Voy a dejar de presentar. Detener la grabación.